Muy bien. Pues en lo que llegan los demás voy a cambiar de cartucho porque ya se le acabó la tinta a esto. Y entre una función f de x y una función g de x. ¿Ok? Ahora, estas regiones gráficamente, ¿cómo se representan? Los extremos de estos intervalos representan fronteras. Si quito la desigualdad en este intervalo, aquí digamos, en x menor o igual que a, menor o igual que b, considero el extremo a igualado a x. Esto, al igualarlo a x, me da x igual a a. Y esta segunda frontera de aquí me marca, si igualo la x con b, entonces me queda x igual a b. Entonces, estas dos que tengo aquí son fronteras de la región. ¿Ok? Pero no son las únicas, porque las otras son cuando consideramos el intervalo de variación de la y. La y varía entre el valor de la función f de x y el valor de una función g de x. Obviamente, y igual a f de x es una frontera. Aquí, esto va a ser una frontera, y igual a f de x, que va a ser la frontera superior. Y esta otra es también frontera, que se obtiene igualando a y la g. ¿Ok? Esa es la forma en que se obtiene esta segunda frontera. Y si representamos estas dos formas, nosotros estaremos viendo el problema del modo siguiente. Digamos, en el plano tendríamos ¿qué cosa? Pues vamos a tener la curva y igual a f de x, digamos, puede ser esta, así. Esta es una curva y igual a f de x. Y la curva y igual a g de x, fíjense ustedes que es de esta forma. A ver, bueno, no sé así, esto es y igual a g de x. Ahora, las rectas x igual a a, bueno, si aquí está el origen, bueno, piensen por el momento que esta es la recta x igual a a, que pasa por el punto A, y esta de aquí es la recta, x igual a b, que pasa por el punto B. De aquí a acá tenemos el intervalo a, b. Ahora, es claro en este caso que la variación de la y va a estar entre este valor y este otro valor. ¿Cuál es la región? Aquí en este caso, la región es lo que acotan estas cuatro fronteras. Una frontera norte, que es y igual a f de x. Una frontera sur, que es y igual a g de x. Está aquí. ¿Sí? Lo que queda a la izquierda de y es la frontera sur. Lo que queda a la derecha de y es la frontera norte, esta, o frontera superior, esta sería frontera inferior. Y luego acá, estas rectas x igual a y x igual a b son fronteras. Una, pues es frontera izquierda y esta es otra frontera derecha, que puede ser frontera este y frontera oeste, frontera norte, frontera sur. La región es esta, lo que estoy rayando aquí. Esta sería una región tipo 1. Entonces, las tipo 1 son de la forma que tenemos aquí, que son estas. ¿Ok? Ahora, debo decirles aquí una cosa. Las fronteras que son esta recta y esta, las fronteras derecha e izquierda para regiones tipo 1, no necesariamente son toda la recta, sino una porción de recta. La porción de recta en este caso fue este segmento. Este segmento de aquí es la frontera, ¿no? Entonces, digamos, de aquí a acá es frontera.
De aquí a acá es también frontera, pero no es toda la recta. No siempre va a ser toda la recta, siempre va a ser una porción de la recta, que puede ser un segmento o puede ser nada más un punto, porque pudiera ser que estuvieran así. Digamos que aquí estuviera esta, que fuese y igual a f de x, y que aquí tuviésemos esta otra, que es y igual a g de x. ¿Ok? Entonces, la intersección que pasa por aquí, este sería el valor a, en cuyo caso, en la recta x igual a a, no es toda, es nada más este punto. Esta sería la recta x igual a a. Y acá tendrían ustedes esta otra, que es la recta x igual a b. X igual a b. Entonces, esta es la recta x igual a b, que pasa por el punto b. ¿Ok? Aquí sería el origen, este sería el eje x, este sería el eje y. Aquí este es eje x, aquí tendrían eje y. Por representarlo en el primer cuadrante, pero no necesariamente puede estar en el cuadrante, puede comprender parte del segundo cuadrante, parte del primer cuadrante, o bien puede formar, tener porciones en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante, según como es la región. La superior es y igual a f de x, la frontera inferior es y igual a g de x, en este caso. ¿Ok? Bueno, serían así. Esas serían las regiones tipo 1. Estas son regiones tipo 1. Tanto esta R como esta R son regiones tipo 1. ¿Por qué? Porque la variación de la X está entre estas dos rectas y la variación de la Y está entre esta curva y esta otra curva. Ahora, interesa en esta clase ver cómo se va a obtener el área de lo rayado, que es el área de una región entre dos curvas, entre la curva norte y la curva sur, la curva superior y la curva inferior. Esta es una región es una región entre curvas. Pero no nada más hay regiones tipo 1 en donde las fronteras norte y sur son curvas y las fronteras este y oeste son rectas. Entonces, ahora, si invertimos la nomenclatura, pues entonces estaremos diciendo para las tipo 2 que las fronteras este y oeste son curvas y las fronteras norte y sur serían rectas. Y esas vendrían siendo las regiones tipo 2. Entonces, veamos aquí ahora regiones tipo 2. Las tipo 2 son de la forma que voy a escribir acá a continuación. Entonces, las tipo 2 van a cambiar, van a invertir el orden de la estructura. Ahora, la X va a ser función de Y. Acá vamos a tener en estas partes los extremos. En las tipo 1, la Y es función de X. En las tipo 2, la X es función de Y. Aquí serían f de Y y acá a la izquierda g de Y. Serían funciones de Y, la X como función de Y, y la Y va a variar en un intervalo constante, CD. ¿Ok? Y obviamente aquí vamos a tener también 4 fronteras. ¿Cuáles son esas 4 fronteras? Bueno, una es X igual a G de Y. Entonces, estas son las fronteras o las cotas, los bordes de esta región. Pues uno de ellos es la curva X igual a G de Y. Otra frontera es la curva X igual a F de Y. ¿Okay? Pero también son las rectas Y igual a C y Y igual a D. Es decir, se quitan las desigualdades. Si aquí quito la desigualdad, me queda X igual a G de Y, es una frontera.
En este caso sería frontera izquierda para la X, para la región, frontera izquierda de la región. Acá sería X igual a F de Y, sería la frontera derecha. Y las rectas Y igual a D es una recta horizontal, esta Y igual a D es una recta horizontal y es la frontera superior, por estar a la derecha del Y. Y acá sería, ¿qué cosa? Sería, en este caso, Y igual a C, sería una recta horizontal también, pero por abajo de los valores de Y. Entonces serían las cuatro fronteras para esta región. ¿Cómo se verían gráficamente esas regiones? Bueno, pues esas regiones, antes de entrar a la parte de reducir la fórmula que me va a llevar a la integral correspondiente, pues entonces debemos primeramente tener claro lo que van a ser las regiones de integración para poder decidir cómo integrar. Entonces, a ver, veamos las regiones tipo 2. Entonces, las tipo 2, aquí tendríamos ahora las fronteras izquierda y derecha son curvas, es decir, aquí tengo yo una curva. Esta sería, digamos, mi frontera X igual a F de Y. Sí, sería X igual a F de Y. Y la otra sería otra curva, digamos, que pudiera ser esto. ¿Sí? Entonces esta es X igual a G de Y. Sería frontera derecha, frontera izquierda. Ahora, las fronteras norte y sur son rectas. Una es Y igual a D. Entonces, por ejemplo, suponga que aquí pasa esta recta así. Entonces, por el punto D, entonces esta sería la recta Y igual a D, una recta horizontal. Ajá. Y por acá, hagan de cuenta que pasa otra recta, que es la recta Y igual a C, por aquí estaría el punto C. Y en ese caso, la región, ¿cómo va a estar dada? Bueno, la región aquí en este caso está dada del modo siguiente. El valor de Y varía entre, bueno, la región es todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver dónde. Sí, es esta, desde aquí, toda esta parte, hasta acá, ¿no? Entonces va así, toda ella. Aquí sigue, hasta aquí, ¿no? Porque aquí ya esta recta es frontera inferior, entonces viene aquí, continúa, todo esto, así es región. Lo rayado es la región R. La región R tiene una frontera derecha que es esta curva, hasta aquí, de aquí a aquí. No es toda la curva, es nada más la porción de curva que es esta. ¿Ok? La frontera norte es esta recta, pero no es toda la recta, es nada más esta parte. Esta parte es frontera. La frontera izquierda es esta curva, pero no es toda la curva, es simplemente de aquí a acá. ¿Ok? Esta es frontera. Esta de abajo, este segmento de aquí hasta acá, desde aquí hasta acá es frontera. Entonces, son las cuatro fronteras, ¿verdad? Y esta es la región R. ¿Ok? Ahora, las regiones para identificarlas, digamos, en forma gráfica, ¿cómo vamos a identificar una región tipo 2? Digamos, aquí le voy a poner un 2 para pensar en que se trata de una región tipo 2. Esta región, ¿cómo la vamos a identificar? Sin necesidad de pensar en esto. Bueno, pues simplemente para ver si es tipo 2, lo que vamos a hacer es que si cualquier recta horizontal por el interior de la región corta la gráfica exactamente en 2 puntos, estando esos 2 puntos a lo largo del recorrido, si yo muevo esta recta para arriba y para abajo a lo largo de todo el interior de la región, estos 2 puntos siempre deben quedar en las mismas 2 fronteras, la frontera izquierda y la frontera derecha.
Este sería un punto frontera, este sería un punto frontera, pero deben estar en las mismas dos fronteras. ¿Qué pasa si no es el caso? Entonces, esa región la tendríamos que descomponer en 2 o 3 de tipo 2 o 2 de tipo 1, según fuera el caso, ¿no? Vamos a ejemplos ya concretos. Ejemplos concretos. A ver. Ejemplos concretos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si damos la siguiente parábola? A ver, consideren la siguiente parábola. La parábola pasa por, digamos... debo decirles una cosa. Estos segmentos de recta pueden reducirse a un solo punto. ¿Cuándo sería un solo punto? Pues cuando se considera la intersección de las dos curvas y no se considera esta frontera ni esta, sino simplemente puedo pensar que las dos curvas, una pasa así y la otra viene así. Entonces, este y este serían puntos frontera. Es decir, la recta horizontal pasaría por aquí, la otra recta horizontal por acá, y la frontera sería nada más este punto, y no un segmento. Aquí se construiría un punto, y la región sería toda esta. La frontera derecha es esta curva, la frontera izquierda es esta, la frontera superior es este punto nada más, y la frontera inferior es este punto nada más. ¿Ok? Las fronteras, los puntos fronteras pueden reducirse a un solo punto, como en este caso y en este. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, aquí. Si yo les digo representar, digamos, gráficamente, representar gráficamente la región entre las curvas. Digamos, y igual a, vamos a pensar, x cuadrada menos 1, y la otra piensen ustedes que fuera y igual a x cuadrada, por ejemplo, menos 3. Voy a hacer menos 3. O menos 3, pongamos por caso. A ver. No, 3 menos x cuadrada, disculpen. 3 menos x cuadrada, o para dar un valor más preciso, podemos pensar que fuese 2, junto con este, pasaría como 1, bueno, tendríamos 1 menos x cuadrado, a ver si lo pongo así, 1 menos x cuadrado. Representar gráficamente la región entre las curvas esta y esta. ¿Cómo le haríamos para representar esa región? Y aquí podemos decir identificarla como tipo 1 o tipo 2. Bueno, y o, porque pues hay regiones que son de ambos tipos. A ver, entonces veamos este caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que graficar esas dos curvas. Esas dos curvas son dos parábolas. Entonces graficamos la primera, y igual a x cuadrada menos 1. Eso implica que y más 1 es igual a x cuadrada. Eso implica que el vértice de esta parábola es el punto de coordenadas 0 para x y menos 1 para y. ¿Ok? Entonces esta parábola abre hacia arriba, de este punto hacia arriba. Entonces tendrían ustedes, en este punto que tiene coordenadas 0, menos 1, que está por acá, aquí estaría el menos 1. Si la y se hace 0, entonces pasa por el 1 y el menos 1. Entonces estaría acá, estaría aquí. Entonces la gráfica de esta es así. ¿Ok? Esa es la gráfica de esta parábola.
Ahora, ¿cuál es la gráfica de la otra parábola? La gráfica de la otra parábola hacemos lo mismo, pero ahora con la ecuación y igual a 1 menos x cuadrada, y entonces esto implica que y menos 1 es igual a menos x cuadrada, entonces el vértice para esta parábola tiene coordenadas 0 para x y 1 para y. Entonces estaría por acá y obviamente pasaría por este y por este punto. Entonces lo tenemos así. ¿Ok? Ahora, la región me dicen que está entre estas dos curvas. Para que esté entre esas dos curvas es así. ¿Ok? Entonces, esta curva que corresponde a ¿dónde está? Es la y igual a 1 menos x cuadrada, y esta curva es y igual a x cuadrada menos 1. Entonces, esta región está con frontera norte, frontera sur. Frontera sur son curvas, entonces la variación de la y se interpreta como la y va a variar por encima de la frontera inferior, que es esta. Entonces aquí sería x cuadrada menos 1, va a ir por encima de esta y por abajo de esta, que sería 1 menos x cuadrada. Esa es la variación de la y. Y la variación de la x, pues son los puntos de intersección de las dos parábolas. En este caso es fácil identificarlos gráficamente, sería aquí entre menos 1 y 1. Por lo que tenemos que la x va a variar desde menos 1 hasta 1. En este caso, la frontera, izquierda es x igual a menos 1 y la frontera derecha es x igual a 1. La frontera izquierda pasa por aquí, esta sería la recta x igual a menos 1, y la frontera derecha pasa por este punto, que es esta recta. Entonces esta recta es x igual a 1. Frontera izquierda, la recta x igual a 1, nada más este punto. Frontera derecha, x igual a 1, y es nada más este punto. Es este punto frontera. A veces es un segmento, pero en este caso no, es nada más un punto frontera. Por eso es que es así. Ahora, entonces, la región R, pues es la conexión de todos los puntos x, y, tales que la x varía entre menos 1 y 1, la y varía entre este, y así, ¿no? Entonces esta sería la región R. Ahora, por la estructura que tiene, esta es una función f de x, esta es f de x, y esta que tenemos acá es una función g de x. Cuando la y varía entre una función de x y una función f de x y una función g de x, entonces corresponde a una curva tipo 1. ¿Ok? ¿Cómo se caracterizan las regiones tipo 1? Se caracterizan porque al trazar por ellas, por el interior de ellas, las regiones, una recta paralela al eje Y, cada paralela que se trace va a cortar la frontera exactamente en 2 puntos. Entonces, aquí vemos que cualquier recta paralela que tracemos corta la gráfica, siempre y cuando que esa recta sea paralela al eje y pase por el interior de la región. Esa recta paralela al eje Y va a cortar las fronteras superior e inferior exactamente en 2 puntos. Por eso es que esta región es tipo 1. Esta es tipo 1. Ajá. Ahora, ¿cómo se va a calcular el área de una región tipo 1? El área de una región tipo 1 me va a dar esta estructura, que va a ser, en este caso, el área de esta región, pues va a ser la integral desde menos 1 a 1, que son estos puntos, de la diferencia de fronteras, es decir, frontera norte menos frontera sur. Tendríamos aquí f de x menos g de x por dx. ¿Ok? Y entonces esto me lleva a lo siguiente. Este sería la integral de menos 1 a 1
Esto es para regiones tipo 1, ¿ok? Cuando estamos seguros que son de esta forma, la y variando entre f de x y g de x, entre una función de x por la derecha, mejor dicho, por arriba, y una función también de x por abajo. Y si la x varía en un intervalo constante, ese es el intervalo de integración, por eso es que tomamos aquí de menos 1 a 1, que sería esto, así. Y aquí, en vez de f de x, escribo 1 menos x cuadrada menos g de x, que es x cuadrada menos 1, y tendríamos x cuadrada menos 1. Así que esta integral se reduce a la siguiente, a la integral de menos 1 a 1 de menos x cuadrada y menos x cuadrada es 2x cuadrada negativa. 1 y más 1 sería 2, entonces aquí sería todo esto por dx. Y entonces la primitiva para esta pues es x cúbica sobre 3, así que quedaría menos 2 tercios de x cúbica, valuada de menos 1 a 1, pero hay que sumarle la primitiva para esta, que es 2x. Y todo esto va a estar evaluado desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Y entonces, ¿esto cuánto me da? ¿Esto cuánto me da? ¿Cuánto da? Pues bueno, al evaluar en 1 me queda menos una primera evaluación en 1, por el teorema fundamental, evaluamos esta expresión en 1, aquí me quedaría menos 2 tercios más 2, eso sería evaluar esta expresión en 1, y ahora evaluamos en menos 1, aquí va a dar negativo, por el negativo de acá, me va a dar, déjenme ponerlo aquí, sería menos 2 tercios por menos 1, más 2 por menos 1, y ahora eliminamos paréntesis para hacer las operaciones, y ¿cuánto les da ahí? Lo voy a poner por acá el resultado, acá en esta parte. El resultado aquí sería el menos, pero aquí es un menos por menos, eso da más, entonces me quedaría con este menos de acá. Es decir, estoy multiplicando menos por menos por menos, eso es menos. Pues me va a quedar menos 2 tercios y menos 2 tercios, eso va a ser menos 4 tercios. ¿Ok? Y de esa manera tengo este y tengo esto. Ahora aquí hay un menos, pero acá hay un menos también. Menos por menos es más 2 más 2, me va a dar ¿cuánto? 4. Entonces aquí sería más 4, porque es menos por, es 2 más menos por menos es más 2, entonces 2 más 2 es más 4. Y convertido todo a tercios, 3 por 4, 12, 12 menos 4 es 8, así que esto viene siendo 8 tercios. Ese sería el área de esta región entre estas curvas, ¿ok? Ese viene siendo el área. Voy a representar un ejemplo así concretito de las de tipo 1, esta fue tipo 1. ¿Ok? La representamos primeramente gráficamente la región, ya está. Y luego hicimos el cálculo de su área. El ejemplo lo pude haber enunciado diciendo, calcule el área de la región comprendida entre las curvas y igual a x cuadrada y y igual a 1 menos x cuadrada. Y entonces, ese es todo el proceso que se sigue. Primero, se grafica la región para identificar el tipo de región que es. Si la frontera superior es una curva, entonces, si las fronteras superior e inferior son curvas, entonces es tipo 1. Si las fronteras derecha e izquierda son curvas, entonces es tipo 2. Para este caso tenemos regiones tipo 1, porque la frontera superior es esta curva, frontera inferior esta. Las otras dos fronteras son rectas. Esta es una recta, esta es otra recta. A ver, vamos a otro ejemplo. Ahora se trata de calcular, vamos a calcular el área
Voy a poner ahora dos parábolas, pero esas dos parábolas las vamos a dar que abran hacia la izquierda una y hacia la derecha la otra. Por ejemplo, podemos pensar en la parábola, a ver, ¿cuál parábola? Dejen ver si en el libro trae, para no estar perdiendo tiempo en construir el ejemplo. Voy a tomar uno de los ejemplos del libro. Entonces, estoy pensando, o buscando, mejor dicho, en las páginas, a ver, ¿en qué páginas aquí podemos pensar? Bueno, sí, esta, por ejemplo, a ver, veamos. Ejemplo 5, calcular el área de la región limitada por la curva. A ver, vamos a ver. Este es el ejemplo 5 de la página 162. Ejemplo 5, calcular el área de la región limitada por la curva de la región, vamos a decir, la región limitada por la curva y cuadrada igual a x más 1, y cuadrada igual a x más 1, y la recta x más y menos 1 igual a 0, x más y menos 1 igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema de área entre curvas, aquí indistintamente a las rectas y a las que no son rectas, las trayectorias rectas y a las trayectorias curvas, en general se les llama trayectorias. Pero en este tipo de problemas, indistintamente se juzgan que se trata de curvas. Cuando se dice la curva esta y esta otra, a veces también se refiere uno como una curva, pero en realidad es una recta. ¿Ok? Estrictamente es una recta. Pero a veces se les llama trayectorias indistintamente curvas o rectas, ¿no? Bueno, a ver, lo que tenemos aquí es una parábola. Es una parábola. Como es y la que está cuadrada, entonces esta parábola va a abrir hacia la derecha, porque el signo de la X y el de la Y son el mismo. Entonces, esta parábola abre hacia la derecha. Para representarla hay que determinar el vértice. Entonces, a ver, Y cuadrada igual a X más 1. Eso implica que las coordenadas del vértice son, para la X es menos 1 y para la Y es 0. Entonces, si la represento acá, tenemos el menos 1 aquí. Y, por supuesto, la Y pasaría por el 1 y el menos 1. Entonces, aquí tendríamos, vamos a pensar el 1, por acá andaría el menos 1 por ese punto y este otro pasa la parábola. Entonces, viene así y se sigue por acá. ¿Ok? Bueno, aquí va a ser un poco difícil representar las intersecciones de estas, de la parábola con la recta, porque me va a faltar pizarrón, pero bueno, vamos a representarlo acá, entonces, o hacerlo más chico. Entonces, a ver. Bueno, primero voy a tratar de representar aquí, porque a lo mejor con lo que tengo es suficiente. Veamos, si yo despejo aquí la Y, o si quieren, en este caso, la Y es de la forma menos X más 1, para esta ecuación. Para esta ecuación que tengo aquí, la Y es menos X más 1. Entonces, el 1 es ordenada al origen, va a pasar por aquí. Por aquí va a pasar la recta. Y tiene pendiente menos 1, todo va a pasar por el 1 y por el 1 acá. Entonces, la recta viene así.
Así que en algún punto por acá se van a encontrar la recta y la parábola. Por eso les decía, no va a caber aquí el problema. Entonces pasa por aquí, pasa por allá, etcétera. Entonces lo voy a poner acá. ¿Cómo encuentro el otro valor, el otro punto de intersección? Aquí fue muy simple porque este es ordenada al origen. La ordenada al origen es 1, va a pasar por aquí. Así que como la recta pasa y la parábola pasa, este es un punto de intersección. La otra intersección tengo que resolver despejando X de aquí y despejando X acá e igualando las dos X. ¿Por qué despejo en este caso las X y no las Y? Bueno, porque en una de las ecuaciones es más fácil despejar X. En esta, pues da igual despejar X que despejar Y. No hay ningún problema. Pero acá sí, si yo trato de despejar Y, pues me queda una raíz. Y la raíz me va a dar un doble signo, más o menos. Entonces voy a batallar con ese doble signo. Entonces, si tengo a la X aquí, la puedo pensar a la X como una función de Y. Despejando X de aquí, ¿okay? Representamos la función G de Y. G de Y, pues es Y cuadrada menos 1. Y la gráfica es la misma parábola, nada más que si despejo X, estoy interpretando la X como función de Y. Y si despejo la Y, entonces interpreto a la Y como función de X. Pero en este caso me conviene despejar X. ¿Por qué me conviene despejar X? Pues por la sencilla razón de que es más fácil despejar X que despejar Y cuadrada. Entonces, en Y cuadrada, al despejar X, me resulta X igual a Y cuadrada menos 1. Y esto es una función G de Y. Pero si en un caso la curva que acota y la otra trayectoria que acota, que es la recta, son mis fronteras, van a ser mis fronteras derecha e izquierda, entonces a esta también la debo despejar, pero a la X y no a la Y, para tener dos funciones de Y. Aquí tendríamos una, sería esta, la otra viene siendo X más Y menos 1 igual a 0, implica que X es 1 menos Y. Y 1 menos Y, pues es mi función f de Y, perdonen ustedes. Esa va a ser mi función f de Y, que es esta, ¿no? Entonces, esta vendría siendo frontera izquierda, por eso le llamé con G, le llamé con G a esa función, entonces esta va a ser X igual a G de Y. Y esta de acá, pues es la frontera derecha y le estamos llamando X igual a F de Y, que es la recta, que es esta ecuación, ¿no? La F de Y es 1 menos Y, la G de Y es Y cuadrada menos 1. ¿Cómo obtengo F de Y y G de Y? Es muy sencillo, se despeja la X en términos de la Y en una ecuación y en otra, y de esa forma tenemos estas dos funciones. Si lo vemos esa, digamos, igualando la X de aquí con la X de acá, pues esto va a implicar lo siguiente. Para que X de una sea igual a la X de la otra, debo tener que la Y cuadrada de menos 1 debe ser igual a la 1 menos Y de la otra. Y de esa forma tengo la ecuación Y cuadrada menos 1 igual a 1 menos Y. Y entonces, llevando todo a un mismo lado, tengo la ecuación Y cuadrada más Y menos 2 igual a 0. Y factorizando esta expresión, este polinomio, uso dos paréntesis. Primero, pues voy a tener Y por Y, que es Y cuadrada, y dos números que multiplicados entre sí me den menos 2 y sumados o restados me den 1. Pues es tomar el 2 y el 1 con 2 positivo y 1 negativo. Entonces, esta es la factorización de este polinomio. Para que el producto de dos factores sea 0, se requiere que uno de los factores sea 0. Entonces, eso implica que la Y más 2 es 0 o
la otra opción, que la y menos 1 sea 0. Y eso implica, en el primer caso, que la y es menos 2. Y en el segundo caso, es que la y sea 1. Entonces aquí es esta, o la y es 1. Y este valor y igual a 1 es el punto que tenemos aquí. Eso me da uno de los puntos de intersección. Y el otro me lo va a dar en y igual a menos 2. Va a estar por acá, abajo. Y va a llegar así. Entonces, lo estamos viendo de este modo. A ver, entonces aquí tendríamos 1, 1, así. Aquí estaría el menos 1, por acá andaría el menos 2. Entonces, aquí estaría el punto. Y este sería el otro, ¿no? Vendría así. Entonces, ahora mi región es claramente esta, ¿no? Que es la región entre la recta y la curva, entre la recta y la parábola. Esta es la parábola, x igual a g de y, que viene por ecuación, y cuadrada menos 1. Y esta de aquí es la frontera derecha, que es x igual a 1 menos y. Es la recta, ¿ok? Entonces, una vez que identifiqué ya mi región, claramente esta región va a ser tipo 2. La puedo, ya en forma, digamos, directo de la gráfica, esta va a variar la x sabemos que va a variar entre los valores a la derecha. Tenemos la recta a la derecha, la frontera derecha es esta, que es 1 menos y. Lo que queda a la derecha de la x es mi frontera derecha, y lo que queda a la izquierda, pues va a ser mi frontera, a la izquierda de la región, mi frontera izquierda, y esa es y cuadrada menos 1. Entre estos dos valores va a estar variando la x, perdón. Y la y varía en un intervalo constante. ¿Cuál va a ser el intervalo constante? Pues esta recta y esta recta, ¿verdad? Esta recta es y igual a 1. Ajá. Es la recta y igual a 1, que es por uno de los puntos de intersección. Trazo una paralela al eje x, tengo esta. Aquí trazo la otra paralela al eje x, tengo esta otra, que es y igual a menos 2. ¿Ok? Entonces, los puntos en que varía la y es desde menos 2 hasta el 1, para variar con todos los puntos en donde está la región. Así que la y va a variar desde el límite inferior de la y, o sea, frontera inferior para la y es menos 2, y la frontera superior es la recta y igual a 1. ¿Ok? Entonces, la región R rayada que tengo ahí es una región tipo 2, es la conexión de puntos x, y, tales que la y cuadrada está aquí, en este intervalo, perdón, la x varía en este intervalo y la y varía en este otro intervalo. Así que esta es mi región. Ahora, ¿cómo hago el cálculo de el área de esta región R2? Digamos, el área de R2, pues la considero tipo 2, y entonces es la integral del intervalo constante de menos 2 a 1, en este caso sería, porque es tipo 2, es de menos 2 a 1 en el eje de las y, y vamos a tener aquí frontera derecha, que es la función f de y, que es la frontera derecha, aquí sería f de y, menos mi frontera izquierda, que es g de y. ¿Ok? Bueno, en este caso, yo llamé a mi frontera derecha, le llamé f, y a mi frontera izquierda le llamé g, para tener f menos g. Pero puede ser que quede g menos y, no hay problema, no hay ningún problema. Solo que ahora debemos ser cuidadosos en regiones tipo 2. En regiones tipo 1 integramos en dx, pero en regiones tipo 2, como la variable de integración aquí viene siendo la variable en que están definidas las funciones f y g, entonces esto va a ser de y. Y entonces esto me resulta la integral de menos 2 a 1 de
f de y, ¿quién es f de y? Bueno, pues ya sabemos que es 1 menos y. Entonces, aquí sería 1 menos y es f de y, menos g de y. G de y es y cuadrada menos 1, o de y. Y entonces esto resulta de menos 2 a 1 de, voy a tener menos y cuadrada, aquí menos y cuadrada, acá vamos a tener menos y, ¿ok? Y nótese que este menos por este menos me da más. Con el 1 de aquí hacen 2. Entonces aquí está, esto es 2 de y. ¿Ok? Así que tenemos esta integral. Y esta integral pues ya se puede resolver con sus correspondientes primitivas valuadas de menos 2 a 1. A ver, vamos a obtenerlo por acá arriba. Por acá arriba tendríamos ¿qué cosa? Bueno, pues vamos a tener la primitiva para menos y cuadrada es menos y cúbica sobre 3, entonces aquí sería menos 1/3. Luego para y es y cuadrada, entonces aquí tendríamos menos y cuadrada sobre 2. A ver, vamos a ponerlo mejor como 1/2 de y cuadrada, menos 1/2 de y cuadrada. Y luego para el caso de la y, pues el 2 es más 2y. Y todo esto pues va a estar evaluado ahora desde y igual a menos 2 hasta y igual a 1. Entonces voy a evaluar todo este trinomio cúbico, lo voy a evaluar primero en 1 y luego lo evalúo en menos 2. Así que empiezo con un paréntesis para la evaluación en 1. Y aquí me va a quedar menos 1/3 menos 1/2 más 2. ¿Ok? Menos por el teorema fundamental. Ahora, voy a evaluar todo el trinomio en menos 2. Si evalúo en menos 2, aquí me va a dar un menos, por el menos de acá me va a ser más 8/3. ¿Ok? El menos de aquí con el cuadrado de acá se anula, así que me va a dar 2, ¿no? 2 negativo o 4/2. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2, entonces me queda esto, más, con el menos de aquí es menos, entonces 2 por 2 es 4. ¿Ok? Veamos, bueno, la evaluación en 1 no hay problema, son los coeficientes. La evaluación en menos 2 hay que cuidar los signos, como aquí está el cubo, es menos por el menos de aquí, eso es más. 2 al cubo es 8, por eso son 8/3. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2 negativos. Y aquí es menos 2 por 2 es menos 4, pero con el menos de acá se va a hacer más 4. Bueno, en fin. A ver, obtendríamos ¿cuánto? El menos de aquí con el menos de acá hacen menos 8 más 1 son menos 9. Entre 3 quedarían 3 negativos. Y de esa manera tengo este y este. Ahora vamos con el menos 2 y el menos 4 hacen menos 6. Estos dos hacen menos 6. Así que aquí tengo un 2. El menos de aquí, pero hay un medio acá, ¿verdad? Aquí hay un medio. Bueno, voy a juntar primero primero escribo el menos 1/2. Aquí vamos a tener menos 1/2, que es este. Y ahora el 2 de aquí con el menos por menos es más. 6 y 2, 8. Así que aquí serían 8. 8 menos 3 son 5 positivos, menos 1/2. 8 menos 3, 5 positivos, menos 1/2. Ahora hacemos lo siguiente. 2 por 5, 10 menos 1, 9. Entonces son 9/2. Ese sería el área en unidades cuadradas, ¿no? En unidades cuadradas ese sería el valor del área. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en términos generales, si no quieren andar fijándose quién va primero y quién va después, no importa.
hagan la integral como quieran, en cualquier orden, f de y menos g de y o g de y menos f de y, pero eso sí, al final métanle valor absoluto, porque no podemos dar respuestas de áreas negativas. No existen áreas negativas, no las hay. Todas las áreas son positivas, porque son números, son magnitudes. Entonces, las magnitudes que corresponden a áreas de cualquier región siempre van a ser positivas. Por esa razón, independientemente en qué orden tomen, si ustedes meten valor absoluto aquí, a la integral, o sea, el cálculo que les dé, si les da negativo, lo convierten a positivo con el valor absoluto. Estrictamente, el área es el valor absoluto de esto. Es positiva cuando esta diferencia es positiva y es negativa, es menos cuando esta diferencia fuera negativa, ¿no? Si esta diferencia es negativa, entonces le cambia el signo. En fin, bueno, pues sería así. No tenemos tiempo ya de analizar otro ejemplo, pero a partir del lunes vamos a ver un par de ejemplos más para contemplar los casos, cómo va a proceder uno cuando, digamos, sea necesario descomponer una región en dos regiones tipo 1, o bien en 2 o 3 regiones tipo 2 o tipo 1. Y en ese caso hay que ver ese tipo de ejemplos. Lo veríamos el próximo lunes. Así que, jóvenes, pues no sé si hay alguna pregunta para este tiempo que nos queda de lo que vienen siendo las regiones. Procuren ustedes que el fin de semana, si les da tiempo, pues meterse a la serie de ejercicios que vienen en el libro correspondiente a áreas entre curvas, y traten de representar las regiones que se les marcan ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la próxima semana 2 días feriados. Bueno, a ustedes de cálculo integral solamente les va a afectar un día, que es el jueves. El jueves es el taller. No vamos a tener taller el jueves porque es feriado, es 16 de septiembre. Por eso mismo, es mejor que desde ahora, el fin de semana, comiencen ustedes a ir trabajando, representando regiones e identificando tipo 1, tipo 2, etcétera, etcétera, para que se vayan familiarizando con eso, porque en la medida que ustedes puedan identificar la región, pues en esa misma medida van a poder ustedes decidir cómo integrar. ¿Ok? Es muy importante. Bien, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Jóvenes, pues entonces le dejamos aquí, nos vemos el próximo lunes para continuar con área entre curvas y si acaso podríamos iniciar volúmenes, o áreas, pero en coordenadas polares. Por ahora le dejamos aquí, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin, hasta el lunes. Ok, Gracias, bye. profesor.